Bueno, muy buenos días nuevamente para todos. Espero que esta charla, que es de tanta actualidad, les traiga a ustedes algún servicio importante en todo lo que tiene que ver con la seguridad social y particularmente con este organismo que se llama UGPP. Para iniciar nuestra charla, podemos decir que si todos cumplimos, todos ganamos. Este es un eslogan de la UGPP. La pregunta sería, al terminar el seminario, si podemos decir que sí en realidad todos cumplimos, todos ganamos. Tengo aquí problemas. Empecemos por definir qué es trabajador independiente. Trabajador independiente es toda persona natural que no se encuentra vinculada laboralmente a un empleador mediante un contrato o una relación laboral. También podemos decir que es todo patrono o empleador que tenga trabajadores a su servicio. Bien, para arrancar es necesario saber que trabajador independiente tiene capacidad de pago. Capacidad de pago, al decir del Consejo de Estado y las leyes tales como la 797 del 2003, es toda persona natural que obtenga ingresos iguales o superiores a un salario mínimo. Y la ley estableció una presunción de quien tiene capacidad de pago. Capacidad de pago, entonces, se presume de todo aquel que declara renta. Toda persona que tenga un negocio registrado en industria y comercio. Y toda persona que tenga un certificado de ingresos y retenciones. Es muy importante durante todo el tiempo mantener este concepto de quién tiene capacidad de pago y quién no. Sistema General de Seguridad Social e Integral. Está compuesto por la seguridad social en salud, un régimen contributivo y un régimen subsidiario. Segundo, la seguridad social en pensiones, tenemos un régimen de prima media con prestación definida que lo administra Colpensiones hoy en día. Y tenemos el RAIS, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que lo administran los fondos privados, tales como Protección, Porvenir, Mutual y Colfondos. Y tenemos, por último, la ARL, que son las administradoras de riesgos laborales, los cuales están constituidas para salvaguardar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales de los trabajadores dependientes y hoy en día, muy importante, de los trabajadores independientes. Muy bien, señores. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP. ¿Qué es? ¿Qué es esta entidad? Es una entidad pública cuyo propósito es hacer el seguimiento y garantizar el pago de los aportes parafiscales de la protección social. También se ocupa de estudiar los derechos pensionales de las entidades oficiales en liquidación, tales como Cajanal, Caprecon, Telecom, Caja Agraria. Bueno, ¿cuándo se creó? Se creó en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 por la Ley 1151 de 2007, concretamente en su artículo 165. Bien, ¿de qué depende? ¿De quién depende? Tiene autonomía técnica y administrativa, pero está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bueno, normas de fiscalización. Por supuesto está la 1151 de 2007, quien la creó. Luego, en el 2008, expide la Ley 169
que le da esas facultades de intervenir en pensiones y de verificar y hacer seguimiento al pago de parafiscales. Está la 1607 de 2012, que es la reforma tributaria. Esta ley es muy importante porque aquí le dio, digamos que, dientes a la norma para que pueda intervenir en los procesos de fiscalización. Está también la ley 1739 de 2014, está la ley 1819 de 2016 y la ley 1943 del 2018. Estas últimas dos con algunos beneficios que ya se acabaron. Funciones: reconocimientos pensionales y tarea de seguimiento y colaboración para la adecuada, completa y oportuna liquidación de pago de aportes para fiscales a la protección social. ¿Estamos preparados para responder ante la UGPP? La UGPP, como ya lo vimos, vigila, controla, fiscaliza integralmente los aportes a la seguridad social y para fiscales. Procedimiento. Este procedimiento es riguroso y más exigente que las auditorías tradicionales. Las empresas, ¿qué deben hacer? Estas empresas deben de tener conocimiento teórico y práctico de estos mecanismos para lograr una defensa oportuna y justa a sus intereses. ¿Cuáles serían las áreas de la empresa comprometidas? Obviamente recursos humanos y contabilidad y tributaria. Por la incidencia directa del impuesto de renta, por las omisiones o pagos deficitarios, es decir, en las inexactitudes. Las cuestiones que propone la UGPP no solo se les debe hacer frente desde la perspectiva sustancial, o sea, de la ley, o laboral, sino también desde lo procedimental. Para esto acude el Estatuto Tributario Nacional en facultades de fiscalización, valoración de medios de prueba y sanciones. Artículo 178. Les hablé de la 1607. Aquí dice competencia para la determinación y el cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social. Parágrafo 2. Muy importante este parágrafo. La UGPP podrá iniciar las acciones sancionatorias y de determinación de las contribuciones parafiscales de la protección social con la notificación del requerimiento de información o del pliego de cargos dentro de los 5 años siguientes contados a partir de la fecha en que el aportante debió declarar y no declaró. Declaró por valores inferiores o los legalmente establecidos o se configuró el hecho sancionado. Señores, esta potestad es muy importante tenerla en cuenta porque a cualquier hora podemos ser sujetos de un proceso de fiscalización y nos pueden mirar 5 años atrás. Estamos en 2019, o sea que pueden iniciarnos desde el 2014 hasta el 2019. Y esto implica que se nos puede poner en peligro quizás nuestro patrimonio. ¿Qué hace la UGPP en pensiones y parafiscales? En pensiones, maneja un régimen de prima media a cargo de las entidades públicas del orden nacional que estén o se hayan liquidado. En parafiscales, propende por construir una sólida cultura de cumplimiento. Sólida cultura de cumplimiento en el pago de los aportes al sistema de la seguridad social. Bien, unidad. El requerimiento. El requerimiento inicia con una acción persuasiva. La acción persuasiva viene con una leyenda como ajuste sus aportes al sistema de seguridad social. Le informamos que se encuentra en la obligación de ajustar el ingreso base de cotización. Identificamos que usted recibe ingresos como trabajador independiente
Sin embargo, no ha corregido el IBC con el que está aportando mensualmente. Es decir, este IBC no es proporcional a sus ingresos percibidos. Ajuste inmediatamente. Entonces, ¿qué necesito y qué tiempo me da? La persuasiva, por lo general, me da de un mes para otro para que yo cambie de comportamiento. Pero si es del caso, yo debo de iniciar y hacer un equipo con mi contador, involucrar el área de gestión humana, buscar mis declaraciones de renta, si las tengo, y unas cuentas claras. Un abogado que conozca el tema, especialista en laboral y seguridad social, o con experiencia en un GPP. Documentos al día, planillas pila del año fiscalizado, contratos o monto de los contratos, certificados de ingreso o montos de ingreso. Muy importante. ¿Qué es información tributaria y por qué la utiliza la unidad? Ojo, señores, es la información que usted reportó ante la DIAN en su declaración de rentas, informando los ingresos que ha obtenido, de dónde han provenido dichos ingresos y los costos en los que ha incurrido al finalizar cada periodo gravable. Asimismo, se considera la información que terceros reportan en la información exógena, como tales como bancos, compras grandes que haya hecho a empresas, tarjetas de crédito, etc. ¿Cómo se establece entonces el indicio de evasión? Se establece a través del cruce de información, validando ingresos como independiente, son mayores a un salario mínimo, cotiza como independiente, utiliza la pila como independiente o quizás está pagando como dependiente. La acción persuasiva le indica qué debe hacer y cómo lo debe hacer. Ajuste su índice como cotizante de acuerdo con su condición económica actual. Esto es, teniendo en cuenta todos sus ingresos como trabajador independiente. De esta manera evitará un proceso de fiscalización, pago de intereses de mora o imposición de sanciones por inexactitud en las que está expuesto si hace caso omiso a esta comunicación. Y lo culminan a decirle, personas con sus mismas características ya han sido seleccionadas para iniciarles un proceso de fiscalización. ¿Cómo ajustar su IBC como cotizante? Usted, si es un contratista, tome sus contratos y multiplíquelos por el 40% para aportar a la seguridad social integral. Doctor, ¿podré cotizar por más del 40%? Claro que sí. Usted está en pos de hacer una pensión, de manera que entonces el piso es el 40%, pero el techo sería el 100% de lo que usted devenga o de lo que usted recibe. Los contratistas y cuenta propia. Se toma el ingreso total del mes, incluida la renta de capital, porque aquí están también los rentistas, aquellos que reciben arrendamientos, aquellos que reciben dividendos de empresas, de manera que entonces podemos descontar los costos que se deriven de la actividad. Una vez tengamos entonces el ingreso neto, multiplico por el 40% y esa es mi base para yo cotizar a salud y pensión. La UGPP busca omisos, inexactos y nulosos. Hay un decreto que es el 3033 del 2013 que reglamentó los artículos 178 y 179 de la ley 1607 del 2012. Entonces, ¿cuándo se es omiso? Incumplimiento del deber de afiliarse a un determinado sistema o incumplimiento en el deber de vinculación, es decir, manejar el ingreso, toda vez de que la afiliación a la seguridad social es permanente. ¿Qué es lo que pasa? Que nos vinculamos o nos desvinculamos. Entonces, mucho cuidado cuando un empleador contrata a un trabajador para que lo ingrese, lo active en la seguridad social. O nosotros, como independientes, si estamos ya vinculados a un fondo o a una EPS, dejamos de pagar cuando vayamos a renovar esa afiliación, o sea, como que dice la vinculación, necesitamos manejar muy bien esa novedad de ingreso. ¿Qué pasa si no manejamos la novedad y pagamos? Entonces ese dinero se nos va a una cosa que se llama rezagos y seguramente no
lo van a acreditar a mi cuenta de pensión o me lo van a valer como semanas en Colpensiones, o algo va a pasar porque queda, ese dinero queda por allá sin un doliente. Busca también los inexactos. Entonces le dice, su IBC no corresponde con la realidad de lo declarado a la DIAN. Por lo tanto, según el artículo 6 de la Ley 797 del 2003, los ingresos reportados por el trabajador independiente deberán guardar correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos. Busca también los morosos en el pago de la fecha establecida, y esto generará pues, cartera real o cartera presunta, de acuerdo a las fechas en que usted haya hecho los pagos a la EPS, al Fondo de Pensiones y a la ARL, que por lo general es la misma fecha, toda vez de que la planilla integral de Hacienda Deportes pida, se hace en un solo pago y es integrada. Artículo 244, Plan Nacional de Desarrollo, o sea, Ley 1955 de 2019. Aquí esto viene desde el antiguo 1753 de 2015, que era el antiguo Plan Nacional de Desarrollo, artículo 135. Aquí distinguió la norma tres tipos de independientes. Están los contratistas por orden de prestación de servicios. Entonces, el valor del contrato mes es el 40%. Otros contratistas, civiles, comerciales, de obra, ellos necesitan depurar la renta. ¿Cómo se depura? Buscamos entonces, primero, qué ingresos obtuvimos, luego hacemos la deducción de las expensas necesarias contenidas en el artículo 107 del Estatuto Tributario, y una vez hayamos hecho los descuentos de ley que sean reales, necesarias y correctas, entonces ya podemos aplicar el 40% como pago a la Seguridad Social. Aquí los cuentapropios autónomos, incluidos los rentistas de capital, los que reciben dividendos y arrendamientos, como ya lo dijimos, también depuran la renta, y una vez depurada, al neto le aplicamos el 40%. ¿Qué pasó con el artículo 135 del anterior Plan Nacional de Desarrollo? Fue declarado inexequible, aún la sentencia pues no ha salido. Sin embargo, en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo se derogó expresamente y se creó en su defecto el 244, porque ese antiguo artículo le creaba al empleador contratante una obligación muy especial, y era que tenía que gestionar, afiliar y pagar los aportes de los contratistas, además de retenerle el producido del contrato, todo esto para la Seguridad Social. Era una carga bastante interesante para los empleadores, que ya en este artículo 244 fue eliminada para bien de todos. En el artículo 244, nuevo plan de desarrollo, se ordena para ciertos sectores establecer una presunción de costos. Fue así como la UGPP sacó la resolución 1400 del 2019 y dice: adopción de esquema de presunción de costos para trabajadores independientes que ejercen la actividad de transporte de carga por carretera. Este gremio hizo bastante lobby ante la UGPP y los ayudó de tal manera que ellos solamente con conocer sus ingresos, ejemplo, si tienen hasta 40 salarios mínimos de ingresos, el costo reconocido o lo que se pueden descontar sería el 67.6. Si los ingresos de mis camiones están entre 40 y 81 salarios mínimos al mes,
yo me puedo descontar directamente sin necesidad de llevar contabilidad, ni aportar documentación, ni aportar pruebas, el 71.1. Más del 81 y hasta 121 salarios mínimos, me puedo descontar el 72. Entre 121 y hasta 162, 72.8. Más de 162 salarios y hasta 202, el 73.1. Y más de 202 salarios mínimos legales, mensuales vigentes, podemos hacer la cuenta por 828.116, nos podemos descontar el 73.4% como costos imputables a la actividad de transporte de carga por carretera. Lo anterior, pues como ya se dijo, en desarrollo del mandato contenido en el artículo 244. Luego miramos y lo remito a la tabla 2, que está en la misma resolución, pero para aquellos transportadores que tienen conductores y que les pagan la seguridad social. Resolución 1400, tabla 2, vuelvo y repito. También está clasificado por salarios mínimos y ya depende si usted tiene o emplea un conductor, 2, 3, 4 o 5 o hasta 10. Allí también está, usted se puede descontar absolutamente casi que esta misma tabla replicada, pero con un poquito más de... es más generosa, es más generosa. Hablando de descuentos para la depuración de la renta de los trabajadores independientes, hablamos de las expensas necesarias contenidas en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Entonces dice así, son deducibles, año gravable, sí y solo sí. Tienen estas tres características, que sean necesarias para la actividad, proporcionales y tengan relación de causalidad. ¿Qué es el costo? Es un mayor valor de la mercancía. Las expensas contribuyen a la generación de la renta, es un gasto contable para obtener la utilidad. El Consejo de Estado, ¿qué ha dicho sobre estas expensas? Comillas, queda claro pues que cualquier gasto que se realice por parte de un contribuyente, aún estando debidamente contabilizado y soportado, solo tendrá la calidad de deducible en materia fiscal si cumple los presupuestos antedichos, los cuales constituyen condiciones sine qua non para su aceptación. Es decir, que sean necesarias, proporcionales y que tengan relación de causalidad. A mí me preguntan, doctor, y es que yo tengo un camión, transporto carga por carretera y yo vivo en el poblado, ¿yo puedo meterle a la contabilidad el pago del arrendamiento del apartamento donde vivo, que vale 3 millones de pesos? Pues no, esos son sus gastos. Ese no le ayuda a generar la renta, ese no le ayuda a manejar el camión, ni a mantener el camión, de donde usted genera la renta. Hay unas excepciones, señores, para que lo tengan en cuenta, y es con respecto a si estoy obligado o no a afiliarme y pagar a la seguridad social en pensiones. Entonces, están exentos del fondo de pensiones, primero, si es extranjero y aporta en su país de origen. Bueno, es que yo estoy aquí en mi empresa y tengo un panameño y está trabajando y gana una plata. Entonces yo lo debo de afiliar a salud, a pensión y a riesgos. Pero si él me demuestra que en su país de origen está pagando al fondo de pensiones de allá, entonces yo solamente lo afiliaría a salud y a riesgos laborales. Una segunda excepción, se encuentra en trámite el reconocimiento pensional. Pues claro, vea, usted ya cumplió el número de semanas y la edad en pensiones. O simplemente tiene la edad y tiene el capital suficiente en el raíz, entonces ya, si usted gusta, no continúe cotizando. Aunque por ley usted puede cotizar hasta unos 4 o 5 años más, pero eso ya es su decisión, porque quiere agrandar más la cuenta de ahorro individual o porque quiere un mejor promedio. Es mujer y tiene 50 años o más, o es hombre y tiene 55 años o más, y
nunca había estado afiliado a una AFP como independiente. Ojo, señores, verificar esas bases de datos. Estas personas son más o menos las que vienen ya mayores a la ciudad, que han vivido casi toda la vida en el campo. Entonces, pero hay que verificar las bases de datos para que no vayamos a tener una dificultad. Si alguna vez fue afiliada esa persona, así hubiera cotizado un par de semanas, ya le obliga. Los trabajadores dependientes que al inscribirse por primera vez tengan 60 años o más. Hay que verificar también y hay que estar seguros. Otra excepción, tramitó la devolución de saldos en el RAIS o recibió la indemnización sustitutiva en el régimen de prima media manejado por Colpensiones. O es pensionado por vejez o invalidez o sobrevivientes. Ojo en sobrevivientes. Me llega un señor y me dice a mí, deme trabajo que yo ya estoy pensionado. Y resulta de que la pensión que él recibe es porque se le murió un hijo y la tiene compartida con su esposa. Eso nada tiene que ver con el trabajo personal que él va a desarrollar y mi obligación es afiliarlo a él a salud y a pensión y al riesgo laboral. E igualmente a los parafiscales si es que estoy bajo una relación laboral. Me gusta mostrar este valor del IBC porque desde 1994, con el decreto 1919, se establecieron los topes máximos en Colombia. El tope, para 1994, el tope mínimo para los trabajadores independientes era 2 salarios mínimos y era 20 salarios mínimos el tope máximo. Ya para el 2003, con ley 797, se estableció el tope mínimo en un salario mínimo y el tope máximo en 25 salarios mínimos. ¿Qué pasa cuando una persona tiene ya 4 salarios mínimos como ingreso base de cotización? Que ya la cuota monetaria o subsidio por hijos no le aplica. Y hay una cosa importante también con los 25 salarios mínimos o las personas del tope máximo. Ya ellos quedan muy blindados frente a cualquier reclamación o cualquier proceso que quiera adelantar en su contra la UGPP. Cuando usted está pagando por tope máximo, puede ganarse la plata que quiera y no lo miran. Bien. Bueno, tenemos aquí varias definiciones, el IBC, el IBL, el salario, ingresos brutos y netos. El IBC se calcula mensualmente. Sobre todo, ¿por qué? Porque los trabajadores independientes, por lo general, no tienen un ingreso fijo, a menos que sea un prestador de servicios y que tenga un contrato de prestación de servicios por varios meses y ya se le tenga un valor fijo mensual. Si durante algún periodo no genera ingresos superiores a un salario mínimo, no se encuentra obligado a aportar. Debe reportar la novedad de retiro durante los primeros 5 días del mes y si no, incurrirá en mora. Pero señores, si una pensión y un seguro como es el de salud para mi seguridad y la de mi grupo familiar obedece a las cotizaciones mes a mes, juiciosamente, con disciplina, si será justo o si será conveniente que yo me retire sobre pretexto de que ese mes yo no tuve un ingreso superior al salario mínimo. Yo creo que debemos hacer el esfuerzo y mantenernos en el sistema, porque para uno lograr una densidad de 1.300 semanas en Colpensiones y 1.150 semanas mínimo en un fondo privado, es necesario tener mucha disciplina, mucho esfuerzo y hacer mucho esfuerzo en el... No sé, correcto. Es necesario tener mucha disciplina y digamos que mucha capacidad o más bien cultura del ahorro para lograr el cometido y para lograr obtener al fin de los años una muy buena pensión. Señores, una muy buena pensión, no una pensión. Porque es que una pensión hoy en día de un salario mínimo, pues
siempre queda apretado vivir y satisfacer las necesidades básicas con un salario mínimo, señores. El IBL, ¿qué es el IBL? Se calcula para definir el monto de la pensión. Son los últimos 10 años o toda la vida laboral. En los privados sería el capital necesario. Hoy con la edad y 1.150 semanas hay una garantía de pensión mínima. ¿Por qué? Porque el Plan Nacional de Desarrollo derogó expresamente un artículo que ponía algunas trabas para que la gente accediera a esta garantía mínima. Hoy solamente con que usted, primero, cumpla 1.150 semanas, tenga la edad y tenga el capital que tenga, repito, le entregan una pensión de garantía mínima. Salario es el dinero percibido por el trabajo realizado y obviamente pues es con un pago periódico. Los ingresos es la cantidad de dinero generado por una actividad. Es los que eso es lo que recibimos nosotros, los que trabajamos de cuenta propia, los autónomos o los independientes. Y obviamente pues lo recibimos en bruto y al descontarnos las expensas necesarias o los costos y gastos de los que hablábamos anteriormente, encontramos el neto y a ese neto ya es a que le aplicamos el famoso 40% como IBC para la Seguridad Social íntegra. Bueno, señores, estas son las consecuencias de un proceso de fiscalización al cual usted se puede estar expuesto. La unidad realizará la liquidación del IBC de los meses en que detectó indicios de evasión, teniendo en cuenta la información oficial. Recordemos que la información oficial, la vimos por allá anteriormente, es aquella información tributaria de sus declaraciones de renta que usted ha presentado en años anteriores y aquella información exógena que las empresas como bancos y otros han depositado en la DIAN por transacciones que ha tenido con usted. Recordemos que por ley puede fiscalizar hasta 5 años atrás. Eso está no solamente en la reforma tributaria, sino en la ley de cobro coactivo. La unidad impondría sanciones en los casos de no pagar aportes al Sistema General de Seguridad Social, o sea, aquellos omisos, en afiliación o vinculación, o por un IBC mal calculado, o sea, aquellos inexactos, los cuales les aconsejo muy cariñosamente que ojalá esos ingresos, ese IBC sí corresponda con los ingresos efectivamente recibidos. No vale la pena ser inexactos. Es que no cabe como en la cabeza decir que yo me gano 20 o 30 millones de pesos y al sistema le pago por un salario mínimo. Yo creo que me estoy haciendo yo mismo un mal. ¿Cuándo se ve eso? Al final del tiempo, cuando ya me acompaña a mí una pensión que pude haber hecho muy buena y que desafortunadamente por una mala decisión o por haber hecho un ahorro, entre comillas, me privo yo mismo de una buena pensión. El valor de la sanción por no aportar con el IBC indicado por la unidad en un proceso de fiscalización puede llegar hasta el 200% del saldo pendiente de pagar. Señores, en este proceso de fiscalización que nos inician, si hay lugar a pagar algún saldo, esto genera unos intereses y son cobrados a la tasa máxima de usura. Hoy la tasa máxima de usura hoy en día estamos como al 28.65%. Ejemplo de aportes. Vamos a ver aquí rápidamente un ejemplo de aportes. Ejemplo, Aureliano es independiente y recibe ingresos por prestación de servicios de 1 millón de pesos. Vamos a hacer la liquidación de Aureliano. Entonces, le aplicamos el 40% a esos ingresos netos y vemos que nos da 400.000 pesos. Aureliano debe calcular sus aportes por un salario mínimo, ¿sí? El aporte a salud
Hoy sabemos que en nuestro mínimo de hoy en día es 828.116, le aplicamos el 12.5 y eso nos da 103.600. Y el aporte para pensión le aplicamos el 16 y nos da 132.500. Por redondeo, tenemos un total de 236.100 pesos. La señora Esther trabaja en una empresa de textiles y adicional tiene algunas actividades comerciales como independiente. Qué ejemplo tan bueno, porque es que recuerden, señores, que si nosotros tenemos una relación laboral, en la empresa me cotizan, obviamente por lo que corresponde a mi salario. Pero como yo tengo también actividades como independiente y genero ingresos, estoy obligado a pagar también como independiente, a menos que yo ya esté en el tope máximo de los 25 salarios mínimos, como lo decíamos anteriormente. Entonces, como dependiente, la planilla pila es tipo E. Como independiente en salud y pensión, la planilla es tipo I o Y si está agremiado en una entidad como lo sería la que regentamos nosotros, que se llama agremiación vigor. Como independiente, él paga el 28.5, salud y pensión, y el 28.5, y usted puede depurar esa renta, depurar esos ingresos, obviamente haciendo los descuentos asociados a su actividad. Una vez los tenga, tiene los ingresos netos, le aplica el 40%. Entonces a Esther se le suman los 2 IBC para su liquidación de pensión, más no se le cuenta el tiempo doble. Ojo que tiempo doble no hay, simplemente un IBC como dependiente y un IBC como trabajadora independiente. Y eso hace parte de la liquidación final para su pensión. Bueno, y si no atiendo el requerimiento, me mantengo como omiso y no pago, ¿cuáles serían esas consecuencias, señores? Pues obviamente usted no tendrá acceso a la prestación de los servicios de salud para usted y su grupo familiar. ¿Por qué? Ante una enfermedad sobreviviente de un miembro suyo o de su familia, usted se tendría que ir a una entidad de caridad o del Estado a buscar por allá un régimen subsidiado y posiblemente le pasen la cuenta. O si usted tiene suficientes ingresos, usted va a tener que pagar como particular y se le va a poner en peligro su patrimonio. Segundo, no contará con el respondimiento de una pensión en caso de accidente, invalidez, vejez o muerte. Tercero, no menos importante, puede ser sujeto de procesos de fiscalización por parte de la unidad, teniendo que pagar las sanciones establecidas en la ley. Entonces, ¿qué va a pagar? El aporte adeudado, todos los periodos pendientes, hasta 5 años atrás. Los intereses de mora por cada periodo de la tasa máxima de usura. Y fuera de eso, pues le imponen la sanción o por omiso o por inexacto. ¿Cómo opera el proceso de fiscalización? ¿Cómo opera el proceso de fiscalización? El proceso de fiscalización es el siguiente. Vimos cómo se inicia con la cartica aquella que se llama la persuasiva. Si yo no hago caso a la persuasiva, donde me dicen que cambie de comportamiento, es decir, yo me hice el de la vista gorda y no acaté y le guardé la cartica, es posible que me vuelva a llegar otra. Incluso hay personas que le han llegado tres avisos persuasivos, pero en el tercero ya le dicen con subrayado y con rojo, le dicen último aviso. Entonces, si allá vieron los funcionarios que usted no cambió su comportamiento, entonces le mandan un requerimiento de información. Para que usted conteste este requerimiento de información,
El término está fijado en el decreto 922 del 2018, artículo 5, donde dice, el término para usted contestar y aportar toda esa información es no inferior a 15 días ni superior a 3 meses. Es decir, que es a discreción en ese interregno del funcionario que lo esté investigando. Una vez usted entregue el requerimiento de información en debida forma, porque en el decreto 922 existe un cuadro en Excel bastante dispendioso de llenar. Ahí lo debe de llenar usted muy bien y tener la información física, o sea, las famosas pruebas. Usted deberá enviar en ese término. ¿Qué pasa si no lo manda en ese término? Ya usted es sujeto de una sanción por no envío de información completa, o porque la mandó inexacta, o porque la mandó extemporánea. De todas maneras, en esos 3 casos va a tener usted una sanción. Bien, una vez respondió el requerimiento, en los 3 meses siguientes a su notificación le llega el requerimiento para aclarar y o corregir. Usted deberá, digamos que ponerse al día, pagar todo lo que le estén diciendo allí, o hacer un poco la oposición y esperar que le llegue la liquidación oficial. Esa liquidación oficial se debe proferir dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento de los 3 meses para atender el pliego. ¿Qué pasa luego? Pasa que ya le llega la definitiva, le llega la liquidación definitiva, que esta es susceptible de ponerle el recurso de reconsideración o acudir de una vez a la vía judicial en lo administrativo, en una acción que se denomina de nulidad y restablecimiento del derecho. Bien, resumamos entonces. Requerimiento de información es un acto administrativo de trámite y el incumplimiento acarrea las sanciones, como ya se los dije. Claro que hoy esa sanción está modificada por la última norma, la 1943 de 2018, artículo 103, la que está en el Senado de la República hoy en día, haciéndole el saneamiento. Sanción por no envío de información. Me parece importante comentarle a la teleaudiencia que el artículo 103, cuando estableció digamos, la nueva sanción, o la modificó. Entonces, cuando usted no suministre la información, o la suministre extemporánea, incompleta o inexacta, se hará acreedora a una sanción hasta de 15.000 VT a favor del Tesoro Nacional, que se liquidará de acuerdo con el número de meses o fracción de meses de incumplimiento. Entonces, más o menos la tablita es así. Si usted se demoró un mes, porque a usted le dieron primero un término, le dieron, por ejemplo, 40 días, y resulta que usted en los 40 días no lo entregó y se demoró un mes más, ya usted es sujeto de una sanción de 30 VTs. Si se demoró hasta 2 meses, tiene una sanción de 90 VTs. Si se demoró hasta 3 meses, tiene 240 VTs. Y si tiene hasta 12 meses, 15.000 VTs. O sea, si usted se tomó el año entero, 15.000 VT. Sí, pero viene la parte buena, que es que digamos que la sanción se está a los ingresos y de acuerdo a la empresa donde estemos, en la empresa que se esté ejecutando. Si el obligado registra un ingreso bruto de hasta 100.000 VT, se le cobra se le descuenta en el 80%. Si registra ingresos de 100.000 VT y menores a 300.000, se le descuenta el 70%. Y si son mayores a 300.000 VT, se le gradúa de acuerdo a los cuatrimestres donde usted hubiera entregado donde hubiera entregado la información. Entonces, si la información es entregada, por ejemplo, en el segundo cuatrimestre,
la reducción será del 80, del 70 y del 70 de acuerdo con los ingresos que vimos arriba, de los 100.000 VT y hasta las 300.000 VT. Y en este cuatrimestre, o sea, prácticamente el año, la reducción será del 70, 60 y 50 respectivamente. Es muy importante que tengan en cuenta este artículo porque la sanción quedó muy favorable, muy favorable. Y los que hayan tenido un proceso en curso, de esos que se iniciaron por ahí en el 2013, 2014, y estén pendientes de pagar una sanción por el no envío de información, en virtud de la favorabilidad de normas, podremos solicitar a la UGPP que se nos aplique esta norma y así rebajar sustancialmente esa sanción. Requerimiento para declarar y corregir. Lo expide un funcionario competente, es una propuesta de la administración, es un acto administrativo de trámite, no es susceptible de demanda y el término para la respuesta son 3 meses. Ya la liquidación oficial la emite un funcionario competente, es un acto administrativo definitivo, es susceptible de demanda, no es un acto administrativo sancionatorio, pero puede contener sanciones. El término para interponer este recurso es de 2 meses. Reconsideración, término de interposición, 2 meses. Término para admitir o inadmitir 1 mes. Requisitos subsanables por inadmisión. Término para recurrir el auto inadmisorio, 1 mes. Término para decidir el recurso, 1 año. Pasado 1 año, sin que de pronto le haya contestado la administración, o sea, la UGPP, usted podrá acudir al silencio administrativo positivo, ir a una notaría, notariar esa petición y ya con eso podemos presentarnos y ponernos a paz. Acto administrativo que decide el recurso de reconsideración. Lo emite pues, el funcionario competente. No reforma en peor. Forma de notificación del procedimiento tributario. Hoy es la notificación electrónica, señores, para que tengamos muy presente qué correo electrónico tenemos acreditado frente a la DIAN o frente a la UGPP, señores. Es posible que usted tenga acreditado el correo electrónico de una nieta, de un nieto, de un contador que ya no es su contador, de un amigo suyo. Por favor, es muy importante hoy en día para no llevarnos sorpresas, estar al día con esos correos electrónicos. Los actos administrativos quedan en firme cuando contra ellos ya no procede ningún recurso. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre el recurso interpuesto. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos. Desde el día siguiente a la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos y desde el día siguiente de la protocolización en la que lo del artículo 41 del silencio administrativo positivo del que hablábamos. Control de legalidad, jurisdicción competente es el contencioso administrativo. El término para presentar la demanda son 4 meses. Hablábamos de nulidad y de establecimiento del derecho. Actos objetos de control, liquidación, sanción, fallo del recurso e inadmisorio. Algo nuevo llegó aquí a la UGPP y es la obligación que tienen todas las notarías del país. Ellas deben informar a la UGPP sobre los inicios de procesos de sucesión, cuya cuantía sea superior a 700 VT, es decir, como 22 millones de pesos hoy, según el artículo 84 del Estatuto Tributario. ¿Por qué? Porque llaman a la UGPP a intervenir en ese proceso de sucesión si es que el fallecido quedó adeudando algunos dineros o tenía un proceso en curso que debería de resultar con un pago a la Seguridad Social. ¿Qué actividad realiza la UGPP con esta información? La unidad verifica si existe algún proceso dentro del ámbito de sus competencias legales. Si no dice nada en un plazo determinado de 20 días hábiles, la notaría entonces podrá contar y continuar el trámite. Vemos, señores, entonces, que aquí ya las notarías prácticamente tienen que sugerir o sacar 2 pacisalvos. El de la DIAN, que conocemos desde siempre, porque la sucesión líquida tendrá que quedar a paz y salvo con la DIAN, y este otro proceso de la UGPP, por si el fallecido quedó debiendo algún dinero de parafiscales.
Señores, hay una ventaja muy importante de afiliarse y pagar como trabajador independiente, pero es una ventaja tributaria. Hay una disminución de aportes de seguridad social en la retefuente. Si usted es un prestador de servicios y paga bien la seguridad social, todo esto se le puede descontar y favorecerlo a usted con un descuento en retefuente menor. Está condicionado obviamente a la presentación del pago de aportes a la seguridad social junto con la factura de servicios. Mire, señores, mis servicios profesionales valen 3 millones, le aporto la planilla integrada de liquidación de aportes, por favor descuéntelos, entonces prácticamente ya, si yo pagué 300.000, ya la base serían 2.700.000, mire que esos 300 no serían sujetos de retención en la fuente. Eso es una cosa interesante para los trabajadores independientes. Ya que los trabajadores independientes tenemos unas tablas donde nos pueden descontar o el 4, o el 6, 10 o el 11. Deducción de los pagos a independientes, artículo 108, Estatuto Tributario. Para la procedencia de la deducción de la declaración de la renta por pagos a trabajadores independientes, el contratante, esto es básicamente para empresas que emplean contratistas o que hacen uso de estos trabajadores que por obra o labor contratada o otros servicios. Deberá verificar la afiliación y pago de aportes en debida forma que le corresponde por ley al contratista, según el artículo 108 del Estatuto Tributario. O sea que si yo no hago previamente ese ejercicio, yo en mi declaración de renta no podré descontar todos esos pagos a mis contratistas. ¿Es usted independiente o autónomo y declara renta? Al diligenciar la declaración de renta, usted hará lo siguiente. Entonces, usted como independiente, ingresos laborales, pues obviamente cero, usted no tiene relación laboral. Otros ingresos de su actividad, ahí usted sí declara esos ingresos que previamente usted ha hecho con su contador y con los libros de acuerdo con su actividad. ¿Qué me deduzco? Todo lo pagado por seguridad social, entre otros descuentos, al 100%. El pago de seguridad social se hace guardando correspondencia con los ingresos recibidos, o por lo menos por el 40%, según el artículo 244, que ya vimos del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, si usted siendo independiente paga como empleado, tendrá problemas, señores, con la DIAN y con UGPP en el cruce de las bases de datos. ¿Qué otras consecuencias de afiliarse como dependiente sin serlo? Primero, usted está simulando una relación laboral inexistente. Segundo, tendrá problemas a la hora de declarar la renta. No podrá descontarse lo pagado en seguridad social. Nadie le podrá entregar un certificado de ingresos. El fisco está dejando de recibir un 13.5% en parafiscales. Quizá no le estén haciendo los aportes correctamente. Usted cuando está pagando, ¿usted cuánto está pagando? ¿Su IBC es el correcto? ¿Estará usted en la mira de la UGPP? Es necesario que miremos todas estas aristas por las cuales podemos de pronto salir mal librados mañana o pasado. Afiliarse y pagar correctamente, paga. ¿Sabe si sus prestaciones médico-asistenciales y económicas por parte de la EPS están aseguradas? ¿Sabe si su fondo de pensiones le responderá ante una eventual contingencia? ¿Sabe si está bien clasificado en el riesgo de ARL para que ésta le responda en caso de accidente laboral o enfermedad laboral? ¿Hace cuánto usted no solicita la historia laboral? ¿Qué tipo de planilla le entrega su empleador, entre comillas? Prácticamente estas preguntas o este examen de conciencia, si se me permite el término, lo debemos de hacer frente a estas afiliaciones que se hacen en aquellas empresas que se publicitan en los postes de las ciudades y pueblos de Antioquia y de Colombia entera, donde dice que lo afiliamos por 60 o por 80.000 pesos y que solamente usted necesita presentar su CEP. De manera que entonces, señores, el tema de la seguridad social, regido por la UGPP hoy en día, no es un juego.
y no paga hacerle trampa. Señores, ser correctos paga. Más de la UGPP. UGPP realiza cruces de información. Indicio de evasión, ¿cómo se establece? Se establece a través del cruce de información, ya que se dispone de toda la base de datos. ¿Y qué validan? Toman su información tributaria, recordemos las declaraciones anteriores, esto es, la declaración de renta de un año determinado, igualmente su información exógena, que he hecho referencia varias veces, y se hacen unas preguntas tales como, es como un test. En las declaraciones presentadas, sus ingresos son como independiente, son mayores a un salario mínimo, paga la pila como independiente. ¿Cuál es su IBC? Su IBC guarda correspondencia con los ingresos declarados, declara como independiente, pero paga como dependiente. En esta última pregunta, además de tener ya un problema con la UGPP, es posible que lo tenga además con la DIAN. Si todos cumplimos, todos ganamos. Afiliación y pagos en debida forma. No vale la pena pagar menos y ahorrar en seguridad social, señores. Recordemos que puede estar en juego mi salud y la de mi grupo familiar. La pensión es para el resto de vida, señores. No vale la pena hacerle trampa al sistema, ya que cuando llegue el día de la pensión, de pronto lo lamentaremos. Un accidente no avisa y si estamos bien clasificados en nuestra ARL, con seguridad tendremos una respuesta efectiva en servicios, incapacidades, indemnizaciones, pensiones de invalidez o muerte. Y además, pues obviamente el auxilio funerario, devolución de saldos e indemnización sustitutiva en Colpensión. Lo más importante, evitaremos procesos de fiscalización que puede poner en riesgo nuestro patrimonio, señores. Bien, la 1943 que hoy le están corrigiendo pues en el Senado porque fue declarada inexequible, trajo unos beneficios tributarios, pero fueron temporales. Esos beneficios le otorgaban un descuento en intereses a las personas que pagaran hasta el 31 de octubre de este año. De manera que entonces eso ya se terminó y yo espero que la gente que se acogió a esos beneficios, digamos que salgan adelante con sus pretensiones y hayan hecho ese ahorro importante. Bien, consistía el beneficio en pagar el 100% del aporte requerido por omisión, inexactitud o mora, y no había descuento. El 100% de los intereses o cálculo actuarial en pensiones, porque ese no tenía rebaja. El 20% de los intereses generados en los demás subsistemas, como la salud, y 20% de la sanción actualizada solamente o indexada. ¿Por qué no rebajan el 100% de los intereses en pensiones? Porque recuerden, señores, que la pensión es para mí, ese es el dinero que yo estoy acumulando, o es el dinero que estoy entregando a Colpensiones para que me maneje mi pensión para el resto de vida. Bien. Estos procesos de fiscalización, o más bien el hecho de yo acogerme a los beneficios tributarios, tanto de la 1819 como la 1943, me exigía pagar y obviamente si yo me encontraba en una etapa administrativa, allá en los juzgados, en el juzgado de primera instancia, yo tendría que retirar la demanda, o en segunda instancia, obviamente que también. Y se nos había quedado para final que cuando llegue la liquidación oficial, yo ni siquiera puedo hacer uso, o bueno, es voluntario si yo quiero hacer uso o no, pero si yo no hago uso del recurso de reconsideración, de una vez podría ir a la jurisdicción contenciosa administrativa en una demanda en acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la figura que se denomina per salto. Bueno, señores, esto es todo lo que tenía, pues la información que tenía para compartir con todos ustedes. Muchas gracias por su gentileza. Espero que esto les haya servido. Nosotros estamos ubicados en Punto Clave, local 167, como afiliadores a la Seguridad Social debidamente autorizados y como abogados especialistas en laboral y seguridad social. Podemos, digamos que, absolver cualquier pregunta en laboral, seguridad social, traslado de fondos,
pago de pensiones, pago de incapacidades, bueno, absolutamente reconocimiento de pensiones por invalidez, vejez y sobrevivientes. De manera que entonces espero que haya sido de su agrado y este tema, por favor, que es de tanta actualidad y que es tan serio, por favor, tomémoslo en serio. Valga la redundancia. Buenos días, señores, para todos. Agradecemos al doctor Antonio José García. Procederemos al espacio de las preguntas. Primero, tengo a la señora Merly con la mano levantada. Señora Merly, le abrimos el micrófono para que realice su pregunta al doctor Antonio. Señora Merly Fonseca. Bueno, continuaremos entonces con otra persona que tiene la mano levantada, la señora Maritela Cerda. Le abrimos el micrófono en este momento para que realice su pregunta. Señora Maritela. Bajaremos la mano entonces de la señora Maritela y elegimos con el señor Rafael Barrera. Señor Rafael, le acabo de abrir el micrófono para que realice su pregunta. Este material lo pueden colgar en alguna parte para poderlo consultar después. Sí, por supuesto que sí. ¿En qué dirección? No, se les envía. Señor Rafael, el material se le envía. Se les comparte. Bueno, gracias. Con gusto, señor. Directamente le escriben ustedes al grupo Rigoresas. No, entiendo que tenemos una dirección y este material va a quedar ahí a disposición. Gracias. Tenemos una pregunta de la señora Sol Beatriz Quijano. La señora Sol nos pregunta, ¿me podría explicar lo siguiente? La supuesta deuda que tenía con la UGPP era alrededor de 7 millones que consignaron al Banco Sudameris, pero nunca lo reclamé por no aviso. Me embargaron las cuentas alrededor de 27 millones. Fui a la UGPP y me acaban de notificar que si pago 17 me devuelven los 27 que me embargaron. ¿Qué hago si realmente esos primeros 7 nunca los recibí? Bueno, realmente con la UGPP es muy complicado. Por eso les decía yo durante la charla que hay que tomarlo en serio primero que todo. La procedencia de ese dinero, usted la debe de explicar y obviamente pues ponerle mucha atención a las formas de notificación hoy en día, porque cuando menos usted acuerda, dicen que lo han notificado a un correo que seguramente ya no existe, que era de otra persona, que era de un contador que ya no trabaja con usted, de manera que entonces hay que tener los ojos abiertos y los oídos despiertos frente a UGPP, porque cuando ellos ya inician un proceso es bastante dispendioso, máximo y ustedes cuando ya se encuentran en la etapa de embargos. Que eso lo podríamos de pronto verificar si lo podemos trabajar. Digamos en hubo, digamos, forma de defenderse, digamos que hay ahí, digamos, la primera lista, yo veo que de pronto el debido proceso le fue violado a usted, yo me ensayaría inicialmente una acción de tutela, pero realmente señora, me parece a mí que valdría la pena escucharla, explicarla en forma como
fue que sucedieron las cosas. Seguimos con otra pregunta del señor John Piedra. Nos pregunta, tengo como independiente un contrato de servicios y se me termina el contrato. Y yo decido seguir pagando seguridad social, pero sin ARL. Me han dicho que me tengo que desafiliar de EPS y fondo de pensiones y volverme a afiliar como independiente sin contrato de prestación de servicios. Eso es cierto. En años anteriores, cuando terminaba el contrato, simplemente pasaba una novedad y seguía pagando por el mínimo, pero no tenía que desafiliarme y volverme a afiliar. Bueno, aquí hay dos cosas para el señor John Piedrahita. Lo primero es que usted, digamos que terminó un contrato de prestación de servicios y mi sugerencia es que continúe en la seguridad social, por las razones que yo le di. Recuerde que es mucho el tiempo para lograr una pensión y que una pensión se obtiene es por dedicación, disciplina y cultura de ahorro. En segundo lugar, la ARL para los trabajadores independientes, digamos que hay unos, circunstancias obligatorias. Si usted es un prestador de servicios o es un trabajador que ejerce una actividad de alto riesgo, usted no se puede retirar por nada del mundo, o sea, riesgo 4 o 5. Si usted tiene un contrato de prestación de servicios superiores a un mes, también le obliga. Si usted no está en alguna de esas dos circunstancias anteriores, usted puede como voluntario quedar en un riesgo mínimo, pero tiene necesariamente que buscar aquí la asesoría para que lo clasifiquemos bien. Bueno, o como es voluntario, pues usted simplemente se retira, marcando una novedad de retiro de ARL por la terminación del contrato que le obligaba. Y en ese caso, solamente pagaría la salud y la pensión. ¿Alguna otra pregunta? Sí, continuamos con las preguntas. Nos dice el señor Andrés. Buenos días, gracias por la capacitación, muy clara. Tengo la siguiente inquietud. Estoy empleado y me cotizan mi seguridad social sobre mi salario, pero adicional recibo intereses financieros mensuales de 300.000 pesos. ¿Debo pagar seguridad social como independiente por esos intereses financieros que obtengo? Usted en este momento paga, digamos que en la empresa le hacen una planilla tipo E por el salario. Bueno, si ese IBC está por 25 salarios mínimos, ya no tiene que pagar absolutamente nada, porque usted puede ganarse la plata que quiera, 100 millones mensuales si quiere. Pero como estos ingresos mensuales son tan inferiores, o sea, no son no igualan el mínimo, no veo la obligación. Porque si usted me dijera, yo recibo 1.000.000 de pesos o 900.000 pesos mensuales de esos rendimientos, ahí sí le diría yo que tiene que pagarlo. Pero en realidad está por debajo. Ahora, ¿cuándo presentan las inquietudes? Llegan y me dicen, es que yo recibo 1.200.000. Si aplico el 40, entonces son 480.000 pesos. Tengo que declarar, tengo que pagar. Claro que tiene que pagar, porque los ingresos en bruto superan el salario mínimo. ¿Qué dijo el Consejo de Estado? Quien obtenga ingresos superiores o iguales al salario mínimo tiene capacidad de pago. Entonces, en tanto esta actividad no le dé a usted en bruto siquiera 828, 116, no le obliga. Muy bien, la señora Paola Ruiz nos pregunta, ¿qué pasa si una persona está afiliada como independiente cuenta propia y se afilia a ARL por prestación de servicios y sigue pagando seguridad social como independiente cuenta propia? No, precisamente. La ley 1562 de 2012 le abrió la puerta a todas las personas para que voluntariamente
que desarrollen alguna actividad autónomamente, vean que esa actividad les genera algún riesgo, ellos pueden perfectamente afiliarse a una ARL. Ahora, las ARLs es un poco difícil que las acojan o que las afilien si no llevan un contrato de prestación de servicios o no hagan uso de una agremiación autorizada como lo sería la agremiación de IGORE. En la agremiación de IGORE viene y perfectamente aquí la podemos vincular y la podemos clasificar y tenemos nuestra ARL propia. Ahora, el problema, si lo hace personalmente, es que para que se ubique bien y en el pago hay que ponerle mucho ojo en la famosa planilla integrada de liquidación de aportes, porque cualquier riesgo que nos quede mal imputado o un subtipo o tipo, entonces ahí vamos a tener dificultades a la hora de prestar los servicios. Es todo lo que le diría yo a la señora Paula. Continuamos con la pregunta de Celeste. Nos dice: buen día, muchas gracias. Yo pago como independiente solo salud y pensión, no tengo ningún contrato. ¿Estoy obligada a pagar ARL o no? Aprovecho para invitar a todos los interesados a nuestra conferencia del próximo jueves 21 de noviembre, donde hablaremos de ARL para trabajadores independientes. No, ya dijimos que para los trabajadores autónomos, que no estén... A ver, ¿cuándo obliga la ARL? Obliga cuando usted está en una actividad de corriente, o sea, 4 o 5. Por ejemplo, usted trabaja en alturas, o usted es un conductor de una mula o de un camión de estos de concreto de yo no sé cuántas toneladas, eso es riesgo 5. Ahí es obliga. Y cuando usted esté desarrollando un contrato de prestación de servicios superior a un mes, también obliga. Pero como usted es una trabajadora independiente o autónoma, usted no tiene a quien rendirle cuentas, ya es voluntario. Si usted quiere, lo hace. Si no, no lo hace, no hay quien lo obligue. No hay quien lo obligue. Lo que pasa es que yo invito a que la gente esté con mayor asegurabilidad. Con mayor asegurabilidad. Mientras más seguros tengamos, más protegidos estamos nosotros, nuestra vida, nuestra salud y nuestro patrimonio. Nos pregunta la señora Claudia Marcela Arango: buenos días. Con los transportadores independientes, ¿qué es lo más recomendable para las afiliaciones? ¿Lo puedo afiliar por un salario mínimo y llevar cada mes una variación transitoria de salario, o qué es lo más recomendable? Pues es que cuando es un transportador, la señora Claudia se referirá al transporte de carga por carretera. Eso está solucionado. Recuerde ahí en la presentación, la resolución 1400, en virtud del artículo 244 del Plan Nacional de Desarrollo, ya dijo cuánto se tiene que descontar por costos y gastos el transportador. Y es bien sabido que todos los transportadores tienen un ingreso base de cotización diferente cada mes. O sea, siempre habrá que manejar la novedad en la planilla pila que se denomina variación permanente de salarios. En este caso, le hace variación permanente de ingresos. Bien, el señor Andrés Velilla nos pregunta: buenos días, si la UGPP me requiere para ajustar el IBC del año 2016, pero mis ingresos el año en curso son mucho menores que los de ese año, ¿cómo debo ajustar el IBC? Lo que pasa es que para el señor Andrés, a esa persuasiva que le llegó, hay que darle una lectura. Recuerden que yo en mi exposición hablé de que ellos tienen la información tributaria suya. Entonces, toman esa información tributaria, la leen, miran los ingresos que usted tuvo en el 2015, ¿sí? Entonces le dicen en la persuasiva que se ajuste inmediatamente porque están viendo o observando que
esos ingresos como que no concuerdan con los de hoy. Pero entonces para eso está el papel y el lápiz para que usted explique. Puede ir aquí a punto clave que está la UGPP, se conecta o simplemente hacemos una revisión exhaustiva de lo que usted gana hoy. Se lo hace certificar por un contador público y el contador público da fe de que yo en la actualidad estoy haciéndolo bien y que el tiempo pasado fue porque pues esas épocas, pero es que la persuasiva me da a mí esa posibilidad de que yo me ajuste hoy. Entonces, necesariamente, si yo contesto y me ajusto hoy y esas explicaciones satisfacen los intereses de la UGPP, me archivan el expediente porque esa es la oportunidad que me dan a mí, la persuasiva. Esa es la voz de alerta que me dan. Entonces, si hay lugar a hacer ajustes en este año, hágalos. Si no hay que ajustar, entonces por lo menos certifíquelos y pruébelos. Y ya, cambio de comportamiento. Eso es todo. En un 90-95% de probabilidades le archivan el expediente, pero en la respuesta le van a decir, lo vamos a seguir monitoreando. Ok. Abriremos el micrófono de la señora Marisela Serna, quien tiene la mano levantada y que se quede su pregunta. Señora Marisela. Buenos días. Buenos días. Marisela, ¿cómo le va? Muchas gracias, doctor. Una pregunta. Una persona que es pensionada, le está llegando acción persuasiva, los ingresos en su declaración de renta todos son por su pensión, pero él tiene un establecimiento de comercio, paga cámara y renueva registro cada año. Y él paga la pila de 4 trabajadores que tiene afiliados. Él debe afiliarse en esa misma planilla, pagar solamente salud al ser ya pensionado y no pagar ARL, o qué debe hacer él, porque él me comenta que tiene meses en que realmente no le queda ingresos. Entonces, ¿cómo debe proceder? No, así como los ejemplos que presenté en la exposición, el señor ya es pensionado. No va a pagar sino salud, y si él ve que esa actividad le representa algún riesgo de accidente de trabajo o de enfermedad laboral, puede perfectamente afiliarse a la ARL, pero no es obligación. Entonces, a lo sumo, pagar la salud, pero bien paga. Es decir, él tiene que depurar la renta mensualmente, mirar qué le dejan los negocios, descuenta las expensas necesarias y que tengan relación de causalidad con su negocio, como lo es, por ejemplo, la seguridad social de los 4 trabajadores, el salario y las prestaciones sociales de los 4 trabajadores, bueno, los arriendos de los negocios, bueno, y lo que quede, que ya es el ingreso neto, a eso le aplica el 40% y paga la salud por el 40%. ¿Tiene que afiliarse también a caja o solamente salud? No, a caja no, solamente salud. Porque es que la caja para los trabajadores independientes hoy en día sigue siendo voluntaria. Y además, en la plantilla, pues, ya el señor después de pensionado no tendría pues como... En la planilla, al ser el pensionado, debe escoger algún tipo en específico. No le entiendo. ¿Me repite, por favor? Sí, cuando esté haciendo su afiliación en la planilla que él paga de la pila, debe escoger es que es independiente, pensionado. No, y lo que pasa es que él tiene que reactivar una afiliación al sistema como trabajador independiente. Adicional o sin miras, pues, de que él está pensionado. Porque de la pensión a él le están quitando o le están reteniendo el 12%. ¿Sí? Entonces, como tiene una actividad vigente de trabajador independiente, todos estamos obligados a colaborar con los sistemas, en este caso con el régimen contributivo, que es solidario. Ok, muchas gracias. Con todo gusto. Respondremos nuestra última pregunta, no sin antes agradecerles por acompañarnos en este seminario web
les recordamos nuevamente la invitación para los próximos 2 jueves de noviembre, donde estaremos presentándoles temas interesantes para los trabajadores independientes desde la agremiación Digore. Nos pregunta la señora Olga Isabel Sánchez: soy empleada, pero de manera independiente presto un servicio mensual. Por ese servicio mensual recibo honorarios de 496 pesos. ¿Hay alguna norma que soporte el no pago de la seguridad social sobre ese monto? No, ya no le obliga, porque ese dinero, fíjese que ella es empleada, ya está cotizando sobre el salario que tiene. Ahora, la señora Olga Isabel, si quiere, y para efectos de hacer una mejor pensión, pues puede cotizar por un salario, subirlo al salario mínimo y pagarlo al salario mínimo. Pero como no le llega esa prestación de servicios siquiera a un salario mínimo, entonces no le obliga. Nos acaba de llegar una última pregunta para despedirnos. Nos dicen: ¿es factible una empresa de transporte de carga afiliar al conductor como dependiente e independiente, ambas por el mismo, para no hacer variación permanente del salario? Porque le tenemos 2 tipos de contrato: un contrato laboral y un contrato de prestación de servicios. Pues, a ver, en tratándose de la misma empresa, eso no lo veo como muy claro. Sin embargo, la norma dice: si usted tiene una relación laboral, la empresa le presenta una planilla tipo E. Pero si usted, además de ser trabajador de esa empresa y pagar por allá por su salario, recibe ingresos como trabajador independiente, está en la obligación de afiliarse como trabajador independiente. Eso es lo que dice la norma. Y pues digamos que no necesariamente la empresa lo tiene que afiliar. Él se afilia como independiente. Que le haga el pago a nombre de él es otra cosa. Pero la idea es como desligar las dos cosas, para que mañana por mañana no vayan a decir: pero venga, ¿y por qué el mismo trabajador por aquí lo tienen como independiente y por aquí lo tienen como dependiente? O sea, hay que desligar un poco eso desde los términos tributarios, contables y de nómina. Bueno, agradezco a la audiencia haber estado con nosotros, y reiteramos pues la invitación para los próximos jueves, en los cuales estaremos hablando de otros temas supremamente interesantes, tales como las ARL, que sería la próxima charla web. Mil gracias. Recuerden que estamos en el local 167 de Punto Clave, agremiación Digore, afiliación colectiva para trabajadores independientes. Todo en seguridad social.